Hoy vamos a leer Colosenses, capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer estos 7 versículos, primeros 7 versículos del capítulo 2. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Coloso sobre la unicidad de Dios. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lean el 2. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Todos el 7 dice, y arraigados y edificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gloria al Señor. Oremos al Señor en esta mañana para que Dios nos dirija y que podamos crecer mucho en este conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es el fundamento de toda la doctrina. Todo parte de ahí, es la gran revelación, es la gran verdad, conocer a Dios. Si conocemos a Dios, podremos tener la suficiente fe, la suficiente confianza y la suficiente fortaleza para ser cristianos y perseverar hasta el fin. Levante su voz y dele gracias a Dios por este momento y vida. Que Dios nos bendiga. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos delante de su presencia y te damos la gracia, Señor, por la bendición que concede a su iglesia, por la bendición que nos concede de estar aquí para aprender, para meditar en su palabra, para platicar, Señor, sobre su gran poder, sus maravillosas obras y sobre quién eres, Señor, tu gran poder, tu gracia, tu misericordia, todo lo que tú eres, Señor. Revélate, Señor, a cada uno en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu palabra corra y sea glorificada. Alabanzas a Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse y vamos a estar estos minutos viendo cómo el apóstol está ocupado de enseñarle a la iglesia que ellos comprendan un aspecto específico de lo que es la revelación de un solo y verdadero Dios. En este momento que el apóstol está escribiendo ya esta carta, es más o menos mediados del siglo I, por el año 55 del siglo I, Pablo está escribiendo, tiene unos 20 años de ministerio Pablo, una experiencia y además de experiencia una revelación muy completa y perfecta de quién es Dios.
y quiere transmitírselo a la iglesia y quiere enseñarles sobre todo el aspecto importante de cómo Dios se manifestó en Cristo. Y Él les dice que para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estos versículos es muy importante tener presente que están hablando precisamente de la unicidad de Dios. Porque en el versículo 3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? O sea, vemos de una vez varias cosas aquí. Vemos que Dios el Padre y Cristo es uno solo. Porque no dice en quiénes, sino en quién. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiere decir que en ese conocimiento de Dios, en el poder conocer a Dios en Cristo, poderlo conocer a Él, porque la palabra de Dios dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice que a Dios no lo ha visto nadie, ni lo puede ver. A Dios no lo ha visto nadie. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, decíamos hace 8 días que Dios es espíritu. Le da vida a todo. Además, no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Y no es visto, no puede ser visto. Decimos también que Él es eterno. Y el hombre tiene una limitación para conocer esa eternidad de Dios, que no tiene ni principio ni fin. Entonces nosotros con nuestra mente, con nuestra capacidad de entendimiento, no podemos acceder, y Él es eterno, no tiene principio ni fin. Entonces no podemos averiguar sobre su origen. Es algo que solo pertenece a Dios. Por eso la Biblia sobre eso no dice sobre el origen de Dios. También dijimos que hay otros atributos que revelan su carácter, como que Dios es omnipotente, que todo lo puede, pero que todo lo que Él hace lo hace conforme a su voluntad y a su misericordia. Por eso nuestras oraciones tienen cabida y son respondidas cuando esas oraciones están de acuerdo a su voluntad y conforme a su misericordia, porque precisamente Dios es todopoderoso y lo puede todo y lo puede hacer todo, pero como Él es justo, santo y bueno, su carácter es justo, santo y bueno. Entonces Dios no puede obrar mal. Entonces, cuando nosotros oramos, necesitamos que Dios nos guíe en nuestras oraciones. Porque pudiéramos pedir cosas que Dios no va a responder, porque no son su voluntad ni encajan en su misericordia. Por ejemplo, hay casos donde nosotros oramos por una persona, pero las cosas en esa persona van a cambiar si esa persona se arrepiente y cambia.
Entonces, por eso el apóstol Juan, cuando está hablando en una de sus cartas, él habla del pecado de muerte. No sé si ustedes han leído. ¿Quiénes han leído ese texto? Bueno, algunos han leído. Entonces allí surgen preguntas, donde la gente dice, bueno, ¿y cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el no pecado de muerte? Pero lo que el apóstol está haciendo en ese momento es enseñando sobre la oración. Y él precisamente está enseñando, él dice que no se pida. Dice, por el cual digo que no se pida. ¿Por qué? Porque decirle a Dios que haga una cosa que va en contra de su voluntad, yo se la puedo decir, pero Dios no la va a hacer. Porque por eso Él dejó que predicáramos el Evangelio a las personas, a la gente, para que las personas al oír el Evangelio lo crean, cambien y entren en la voluntad del Señor. Entonces, la oración sí resuelve cosas. Y hay un aspecto importante en la misericordia de Dios. Y es que Dios es santo y bueno, pero no solamente es santo, justo y bueno, sino que Él es misericordioso. ¿Qué quiere decir que sea misericordioso? Que no solamente Dios está ahí, Dios es bueno, pero no hace nada. No, Dios sí hace. Entonces, Dios es justo, santo, bueno, pero además es misericordioso, que es que Él actúa. O sea, Dios no se queda ahí diciendo, vea, no, yo soy justo, santo y bueno, y los pecadores ahí, no, actúa. Entonces es misericordioso. Eso quiere decir que Él se mueve, actúa a ayudar. Y ahí en ese espacio es que tienen cabida nuestras oraciones. Es por eso Dios responde nuestras oraciones, porque Él es misericordioso. Se inclina a mirar nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios. O si no, no pudiéramos orar. Pero Él nos ha dado ese espacio para que oremos. Por eso todo cristiano debe orar. Todo cristiano necesita orar. Todo cristiano necesita orar. El orar es el ejercicio, una parte importantísima del ejercicio de la fe. Orar y oír. Entonces, les decía que Dios no solamente es ¿qué? Sino que es que se mueve. Y entonces, cada cristiano tiene un espacio ahí para orar. Que Dios le escucha. Entonces, también vimos los atributos que revelan su presencia. Su presencia. ¿Cuáles son? Su omnipresencia y su omnisciencia. El único ser que es omnipresente y omnisciente es Dios. Nadie más es como Dios. Estos atributos son exclusivos de Él. Es el único que sabe lo que usted y yo intencionamos, pensamos. ¿Quién puede meterse en la cabeza de otro para conocer el pensamiento? Nadie. Nadie. Alguna persona dice, yo sé lo que usted está pensando. No, está imaginando. Pero Él no sabe. Nadie. Esto a veces fue tomado así a la ligera por algunos y entonces algunos dicen, yo sé que aquí hay uno con dolor de cabeza. Pues entre 400 personas algunos le tiene que estar doliendo la cabeza. ¿Cierto?
Puede que uno o dos, puede que nadie le esté doliendo la cabeza ahora. Pero yo no puedo oponerme a eso. ¿Sí? Yo puedo decir, si hay alguien aquí enfermo, Dios lo sana. ¿Cierto? Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero a veces, por entusiasmar la gente se deja entusiasmar con eso. Pero realmente nadie sabe. Nadie sabe. Solo Dios conoce el pensamiento, la intención. Son atributos, omnisciencia y omnipresencia de Dios. Por eso el apóstol aquí cuando le escribía esto les decía, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, sino que vivamos en la fe y en la confianza en el Señor. Entonces, bueno, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Saber sobre Dios es lo mismo que creer en Él? ¿Usted podría saber la doctrina de la unicidad, sin embargo no creer? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí hay un versículo, Santiago 2:19, pónganlo ahí. Entonces, quiero que consideremos esto para que veamos la importancia. Bueno, entonces, Santiago 2:19, ya lo saben, ¿cierto? Algunos de ustedes lo saben, ¿qué dice? Allí hay una palabra que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios, usted sabe que los demonios antes de ser demonios fueron ángeles, ¿cierto? Y estuvieron allá y saben que hay un verdadero Dios, un solo Dios. Porque fueron seres que estuvieron cerca de Dios. Entonces, ellos saben. Y lo que quiero que pensemos aquí es que los demonios no pueden obedecer. No que no quieran, sino que no pueden. Y no pueden, ¿por qué? Porque su naturaleza es espiritual y ese pecado que ellos cometieron fue con toda la responsabilidad. Con toda la responsabilidad que los dejó en una situación de rebeldía y altivez de espíritu contra Dios, que eso les impidió el arrepentimiento. Nosotros como seres humanos hemos tenido la bendición, seres también inteligentes, conscientes de Dios, pero al ser constituidos pecadores, tuvimos la bendición de acceder al perdón y de acceder a la restauración espiritual por la gracia de Dios. Porque el ser humano estaba vestido de un cuerpo de carne con una voluntad humana. Con una voluntad humana, la cual Dios en su gracia consideró y nos dio la oportunidad de una restauración espiritual. Por eso tenemos acceso. Entonces, creer y saber. ¿Qué dice la Biblia sobre Abraham? Dice, creyó Abraham. Creyó y le fue contado por justicia. No es lo mismo tener una información que tener una revelación. Yo puedo aprender la doctrina de la unicidad
me la puedo aprender. Yo la escribo, yo me la puedo aprender, yo la puedo escribir. Sin embargo, se puede constituir solo en una información. Pero cuando hay una revelación, o sea, es cuando yo realmente tengo, o sea, reconozco y recibo. O sea, hay ese reconocimiento a Dios, que Él es el único Dios. Que Él es Dios y que es el único. Y entonces, yo reconozco los atributos que Dios tiene. ¿Quién es Él? Por eso veíamos hace 8 días que Dios le exige a Abraham inmediatamente que Él le da la revelación y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Estuvimos en Génesis 17:1 para los que no vinieron hace 8 días. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y luego, después que le dice eso, hay un requerimiento. Ande delante de mí y sé perfecto. O sea, no le da primero el requisito, sino que se lo da posterior a la revelación. Para que Abraham piense y diga: si Él es el Dios Todopoderoso. Además, Dios es todopoderoso precisamente porque es omnisciente, es omnipresente, es justo, es bueno, es misericordioso, es santo. Entonces Dios puede ejecutar un juicio recto. Nosotros ejecutaríamos algún juicio de pronto y nos quedaría algún vacío, porque no tenemos toda la información. Pero Dios sí tiene toda la información. Alguien escribió, no sé si recuerdan ustedes dónde está el versículo en Hebreos, donde dice: horrenda cosa. Lo saben, lo han oído, lo han visto. Dice: Dios es fuego. O sea, hablando de la justicia, de la parte retributiva de la justicia de Dios, cuando Dios retribuye el mal. Porque Dios recompensa el bien y retribuye el mal. Eso hace que Dios realmente pueda ser Dios. El hecho de que no tiene que llamar testigos. Nosotros podríamos, necesito 2 testigos que atestiguen eso. ¿Cierto? A mí viene a hacer un juicio a alguna persona. Necesito 2 testigos o 3 testigos. Dios no los necesita, porque Él lo sabe todo. Bueno, ¿cómo les parece este Dios? Es el único. Es el único. Entonces, piensen por un momento que esos atributos que hablan de la presencia de Él está en todo lugar. Lo sabe todo. Si yo conozco a Dios y ese es mi Dios, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve a mí creer eso? ¿O solo me quedo sabiéndolo? Si yo solamente lo sé, yo me lo aprendo con el intelecto y me lo sé, tiene un resultado. Pero si yo lo creo, lo reconozco, lo recibo, tiene otro resultado. Tiene otro resultado, el resultado es diferente. Yo pienso, hermanos, que
nosotros los seres humanos nunca seremos absolutamente perfectos. Nunca lo seremos absolutamente perfectos. Porque entonces no necesitaríamos esa transformación absoluta cuando Cristo venga. Pero nosotros, interiorizando como una vivencia esto de conocer al verdadero Dios, creo que tenemos algunas herramientas y alguna fortaleza muy especial para poder vivir una vida agradable a Dios. Porque si usted está solo en un lugar, aparentemente solo, aparte de otras personas, usted está solo y tiene una tentación, cualquier orden de tentación, y usted sabe que Dios está ahí. ¿Recuerdan a un joven en el Antiguo Testamento, a José, cuando huyó, cuando la tentación frente a la mujer de Potifar? ¿Por qué huyó? ¿Había un predicador ahí que le recordara? ¿Había alguien ahí que le recordara? José, acuérdate que lo que han dicho en el culto. No, José tiene la revelación, no solamente tiene la información. Tiene la revelación de un Dios santo. Un Dios todopoderoso que está en todo lugar. Sabe, pero cree también que Dios está ahí. Por eso él al salir de allí, él dice, ¿cómo cometería yo ese grande pecado? Entonces yo pienso, hermanos, que las falencias del creyente parten de allí. Por eso el apóstol decía aquí que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros espiritualmente no podemos decir, yo soy un sabio si no conozco a Dios. Yo fui a la universidad y estudié teología. Yo estudié ciencias bíblicas. Pero ¿qué hace las ciencias bíblicas? Hacerle conocer el texto a usted, la historia, todo esto, y eso ilumina un poco la interpretación. Pero hay muchísimas personas que pudieran saber todo, tener toda esta información, sin embargo no tener temor a Dios. Porque el temor del Señor precisamente es por esto. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Así que cada uno de nosotros andamos con Dios. Andamos con Él. Él ve nuestros actos. Él sabe lo que pensamos, lo que intencionamos. Con ese Dios es que andamos. Y Él es el que va a venir. Y Él es el que va a tomar la iglesia. Con Él es que hay que andar. Porque si la Biblia dijera, la Biblia tuviera una promesa aquí, vea, voy a ir por los pentecostales. Si la Biblia dijera así, bueno, solamente siendo pentecostal que me anoten en el libro de la iglesia. Nosotros tenemos una membresía aquí. Entonces que usted es pentecostal. Usted es pentecostal. Al ser pentecostal, si usted es soltero y me dice, pastor, hágame la ceremonia matrimonial, yo se la debo hacer. Si usted llena los requisitos, yo. O sea, porque nosotros como miembros tenemos unos derechos. Pero aquí hay algo más allá, más profundo, que es lo que quiero que pensemos, con la revelación del Dios verdadero. Y es que andemos con Él. Con Él. Para que
nosotros podamos ser fieles al Señor, tenemos que conocerlo a Él, porque con Él es que andamos. Usted, creo que le voy a mencionar algo para que usted tiene personas a quienes usted respeta, ¿cierto? Hay personas a quienes usted respeta, tiene un gran respeto por ellos, ¿cierto? Respeto, admiración, los acata, los oye, no los contradice. Usted tiene respeto por esas personas. Y usted nunca hablaría de esas personas con otra persona ni nada. O sea, porque usted tiene un respeto. Es un poco lo que nosotros debemos pensar. Si nosotros profesamos que somos hijos de Dios, debemos andar como tal. Pero eso es responsabilidad de cada uno. O sea, es responsabilidad de cada uno. Cuando Dios le pide a Abraham y le dice, bueno, anda de mí anda delante de mí y sé perfecto. Tiene esa exigencia ya. Esa exigencia Adán. Es porque Adán puede decidir. Así que todos nosotros podemos decidir. Otro aspecto que quiero que miremos que se da en esto de la unicidad de Dios. Y es lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 3:16. Y este puntico se llama unicidad y misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Muy conocido por todos, ¿cierto? Aquí encontramos que dice, grande es el misterio de la piedad. Bueno, y luego lo describe, ¿cierto? Dios fue manifestado. Sigan diciendo. Bueno, entonces aquí viene otro punto importantísimo de no solamente saber, sino creer la unicidad de Dios. Entonces la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Noten bien que dice, Dios no se manifestó en un hombre. Dios se manifestó en carne. Por eso Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios se manifestó en carne. O sea, la palabra de Dios se hizo carne y se hizo una habitación de la deidad de Dios. Entonces, no hay posibilidad de que porque la manifestación en carne fuera otro Dios. No, sino que Él se manifestó en carne. Ahora, ¿para qué hizo Dios eso? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es la importancia que tiene el hecho de que Dios participara, como dice Hebreos 2:14, que Él participara de carne y sangre? Esa es otra cosa que siempre se debe tener presente cuando leemos las Escrituras. De lo que Él participó. Solo participó de carne y sangre. Él no participó de la naturaleza pecaminosa nuestra. Porque el espíritu que había en él, el espíritu de Dios, Él no participó de la naturaleza pecaminosa.
porque Él no fue engendrado por hombre. Él fue engendrado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, sino que Él asumió nuestra forma. Entonces, ¿para qué hizo Él eso? Él participó para hacernos participar a nosotros de su naturaleza. Por la muerte y resurrección nos hizo participar de su naturaleza divina. Por eso Romanos 1:4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿por qué esas dos manifestaciones de Dios? Manifestación en carne y la gran manifestación como Espíritu Santo. La una para redimir y la otra para regenerar. Pero es el mismo Dios. Que a veces nosotros hablamos del Espíritu Santo y hablamos como si fuera otro Dios. No, es el mismo Dios, porque Dios solo hay uno. Y la Biblia dice, el Señor es el Espíritu. Entonces, por eso el apóstol estaba ocupado de que los hermanos en Colosa comprendieran el misterio. ¿Cómo dijo allá Colosenses? Colosenses 2:2. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas. Vea, en esta revelación están todas las riquezas. Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Alguien todavía pudiera estar aquí en este auditorio preguntando, ¿y cuál es el misterio? El misterio consiste precisamente en que Él participa de nuestra naturaleza para hacernos a nosotros partícipes de la suya. Entonces, por eso cuando habla del misterio de la piedad, ¿qué dice? Grande es el misterio de la piedad. Y lo considera grande. Dice, ¿por qué? Dios fue manifestado en carne. Siga diciéndolo. Justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere usted, qué cree que quiere decir justificado en el Espíritu? Precisamente que su Espíritu se manifestó como testimonio de que el sacrificio fue recibido. Por eso el Espíritu Santo cuando vino, no para volverse, porque es que alguna persona piensa que el Espíritu Santo está viniendo y yendo, viniendo y yendo. No, el Espíritu Santo vino y se quedó. Esa manifestación se quedó con nosotros. Regenera, consuela, bautiza, todo lo que hace, pero es el mismo Dios. Por eso Joel 2:28 dice, derramaré, porque él no dice del Señor, dice, mandaré al Espíritu Santo. No, derramaré de mi espíritu. No, la Biblia no es sino saberla leer y ya.
o no puede comprender. Entonces el apóstol dice, yo quiero que ustedes entiendan, le dice a los hermanos de Colosa, que entiendan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para que ellos sepan en quién. Luego le dice, porque es un solo Dios, están escondidos todos los tesoros. En el primer siglo pasaba igual que lo que pasa ahora. Sobre todo la controversia se daba en el primer siglo sobre Jesús. Como la predicación los primeros años fue en Jerusalén y en toda la comunidad grecorromana. Entonces allí estaban los griegos. Y los griegos decían, sí, hemos oído que ese Jesús es un maestro, porque nadie le puede quitar que es un maestro, enseña. Eso lo dicen hoy. ¿Quiénes lo dicen? Los gnósticos, los testigos de Jehová, todo eso. Dicen, Jesús un maestro, pero no es Dios. Pero Jesús sí es Dios, manifestado en carne. Gloria a Dios. Entonces, esto de la unicidad de Dios. Vimos primero el aspecto de la revelación como tal, como Dios se reveló a Abraham. Ahora viendo estos aspectos de la unicidad y el Espíritu Santo, la unicidad y la idolatría. Es considerado idolatría creer en más de un Dios. Es considerado idolatría. Entonces, vean lo que dice aquí mismo en este capítulo 2, porque creo que el tiempo... Sí, ya estamos terminando, porque hoy hay campaña. Entonces, vea, en Él estamos completos. En Él estamos... ¿Dónde dice? Vea, versos 9 y 10, vamos a leer aquí, del capítulo 2. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad es Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Entonces, yo hablaba con una persona, alguien, no recuerdo quién fue, que practicó el credo de 2 o de 3 personas en la divinidad. Y una de las cosas que la persona me decía era que realmente a él lo preocupaba no saber pues como a quién realmente dirigirse, como a quién realmente obedecer. Le obedezco al Padre, le obedezco al Hijo, le obedezco al Espíritu Santo, le oro, ¿cómo lo hago? Pero ya esa persona estaba bautizada en el nombre de Jesucristo y ya está en la revelación. Entonces, es comprender esto. No tenemos nada en contra de los que todavía no creen como nosotros creemos. No tenemos nada en contra porque lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios. Y Dios va revelando a cada uno, porque entendemos que el apóstol Pablo, que está enseñando esto, está enseñando la verdad. La verdad. Que la gente conozca ese misterio. Ese misterio es que Dios se manifestó en carne. Además, noten otra cosa ya para terminar, que el apóstol dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si hubiese sido 3, él hubiera dicho que ustedes entiendan, no.
Porque solo hay un Dios y una manifestación de Dios en carne. Y eso es lo que Él quiere que los que estaban en Colosa entendieran. Finalmente, debemos saber bien para qué nos sirve esto. Y quiero dejar finalmente la frase: creer o saber. Creerlo o saberlo. ¿Qué beneficio me tendría solamente saberlo? Se puede aprender lecciones. Se pueden aprender lecciones. Se puede saber cosas. Pero el resultado es diferente a cuando yo creo. Cuando yo creo y uno encuentra personas que no son doctas, no son letradas, no son personas inclusive que no han desarrollado un ministerio de enseñanza o quizá de crecimiento en la iglesia como enseñadores o maestros, pero son personas que tienen la revelación y caminan con Dios. Damas que donde ellas viven, están, trabajan, estudian, esto, hombres, varones también, que donde están tienen esa revelación y esa conciencia. Dios está aquí. Dios está presente. No puedo hacer esto malo. No puedo hacer esto. Hay tentaciones, hay cosas, hay muchas perturbaciones. Sin embargo, la persona tiene esa conciencia: soy fiel a mi Dios. Soy fiel a mi Dios. Cuando la persona tiene esa conciencia, vive así, son personas que realmente andan con Dios y que tienen una esperanza viva en las promesas del Señor. Esta mañana la invitación es a que todos siempre pensemos: no me voy a conformar con saberlo, sino que voy a creerlo.